bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Gabriel Solano, Luciana Alter y Juliana Cabrera, quien les habla. Bueno, le damos la bienvenida a una nueva integrante, Lu, que ella nos va a estar acompañando durante todo este periodo en el que el camarada Pablo Giachelo se ha sumado a la flotilla que pretende llevar ayuda humanitaria a Gaza. Heroica acción del compañero que integra la delegación argentina de la flotilla especial. Lo enviamos para tener un corresponsal directo. Sí, es importante. Importantísimo. Así tuvimos ahí en Ezeiza, ahí unas fotitos capaz que ponen, sí, despidiéndolo. Creo que son 12, ¿no? De la delegación de Argentina que van a estar en la flotilla. Ay, no sé cuántos son, perdón. Bueno, ella es la encargada especial de la flotilla en el programa. Estamos así. Que no son 12, vamos a ir mejorando con el tiempo, no se agarren con ella. Pues tuvimos el otro día la conferencia de prensa, en el acto que se hizo en la Facultad de Filosofía y Letras, donde hablaban dos compañeros que van a viajar. Sí, que pasó un hecho terrible, ¿no? No sé si, creo que no, fue después del programa anterior, pero fue que Tiago Ávila, el activista brasilero que estuvo en la flotilla anterior, estuvo incluso en la flotilla que fue a llevar ayuda humanitaria a Cuba, iba a venir a Argentina, iba a dar una conferencia de prensa y se iba a hacer una charla en Filosofía y Letras, y fue detenido en el aeropuerto y fue deportado. Llegó y lo arrestaron. Lo separaron de su esposa y su hijo. Su esposa pudo entrar, ella también es activista muy importante, y estuvo ella en la charla y en la conferencia de prensa, pero... No había ningún cargo especial. No. Es el compromiso de Milei con el sionismo hasta los tuétanos. Es que en el medio ocurrió un hecho también muy grave, que es que el gobierno le exigió al encargado de negocios de Irán en Argentina que abandone el país. El encargado de negocio de Irán es el equivalente al embajador, porque no tenía embajador. No tiene embajador. Era la máxima autoridad de Irán en Argentina. Y no hay ningún motivo, porque en realidad quien declaró, después vamos a discutir, que la Guardia Revolucionaria de Irán es una organización terrorista fue el Estado argentino. Irán le contestó. Entonces expulsaron a la representación diplomática de Irán en Argentina. Esto es porque, bueno, Milei sabemos muy bien, está alineado con Trump, con Netanyahu en la guerra. Y bueno, hay que repudiarlo con todo. Sí, porque aparte compromete al pueblo argentino en una agresión de tipo imperialista que no corresponde para un pueblo que al revés se tiene que poner de pie para enfrentar la agresión imperialista en todo el mundo y también en América Latina. ¿Sabes que ya es terrorista? Hay que empezar a echar al embajador de Israel. Y al embajador de Estados Unidos. En primer lugar. Netanyahu tiene orden de captura internacional por crímenes de guerra. Sí, por eso. Y te dicen, escuchá Burrich, no es que Irán hizo 2 atentados en Argentina. Eso lo dice Burrich. Claro, eso lo dice. ¿No? Y Burrich las pruebas, jueza, primero. Y lo que no dice es que, por ejemplo, habría que expulsar al embajador de Inglaterra de Argentina, porque están ocupando a Malvinas. O sea, los verdaderos ocupas. Venimos del 2 de abril. Claro, vos tenés un territorio nacional, las Malvinas, ocupado por Inglaterra, con el apoyo de Estados Unidos. Bueno, Burrich no dijo que estaba bien que las Malvinas sean inglesas en un momento. Bueno, sí, y Milei, que se declaró admirador de Margaret Thatcher. Bueno, el reclamo de Argentina sobre la soberanía de Malvinas en las Naciones Unidas lo apoya la mayor cantidad de países. Menos Estados Unidos e Israel. Otros tampoco, pero la mayoría sí. Por eso siempre se vota a favor de Argentina en Naciones Unidas. Pero no Estados Unidos y no Israel, que con lo cual el presidente está alineado incondicionalmente, ¿no? Sí. Bueno, así que después... Y ayer, déjame que lo diga, pues. La cancha arriba, estuve en el partido. Un momento futbolero. Claro, y la cancha 85.000 riverplatenses saltaban, el que no salte es un inglés. Obviamente había una conciencia que no era dirigida al proletariado inglés, sino al imperialismo inglés. Claramente. Digo, para que la gente hablaba, me decía, no te confundas, Solano, mirá, Gabriel, no es con el proletariado inglés. Por supuesto. Y desfiló los excombatientes de Malvinas, el aplauso fue generalizado, y una gran bandera de River, que tenía las Malvinas, tachada la bandera inglesa y la bandera argentina, cuando el presidente hace lo contrario, ¿no? Bueno, nada más pasa el chivo. Muy bien el público gallina, les damos la derecha. Y bueno, ¿qué tenemos hoy en este programa? Bueno, antes de ver lo que tenemos en el programa, veamos qué tenemos en la semana. Anunciemos que hay medidas de lucha muy importantes. Hay paro en la UBA. Hay paro en la UBA, sí. Viene habiendo un plan de lucha muy importante en la UBA porque, como ya se ha dicho acá, el gobierno no está cumpliendo la ley de financiamiento universitario, que fue una ley que se votó en el Congreso,
que Milei vetó, que el Congreso refrendó y el gobierno, que se la pasa diciendo que las hace las paga y que hay que cumplir las leyes, no sé qué, no cumple las leyes, entre otras, esta ley de financiamiento educativo que representaría un aumento del 50% del salario docente, un salario que está totalmente... Sí, el aumento que en realidad es una recomposición. Claro, sí, exacto. Es Sí, recuperar lo perdido. A veces dice Eso. aumento y en realidad no es un aumento. Es Exacto. una recomposición. Una porque sacaban recomposición. Más de 10.000 docentes se han ido ya de la UBA. Con lo cual yo pensaba el otro día, ¿no? Finalmente como que encontraron la forma de destruir la UBA. En los 90 venían, de un día para el otro, ¿se acuerdan que decían, bueno, mañana se arancela la UBA, salíamos todo, pa. Y ahora medio que le encontraron esta vuelta para destruir la UBA y todas las universidades del país porque la gente se va a trabajar otra cosa, porque no. Hoy, por ejemplo, yo soy docente del CBC de la UBA y soy docente secundaria Hoy se suma el CBC. de la Ciudad de Buenos Aires y cobro más como docente secundaria que como docente universitaria por hora. Había muchos más reportajes de docentes del CBC que hacían Uber y las clases en el CBC. Bueno, hoy empieza el CBC y hoy el CBC se suma al paro, o sea, hay paro de toda la UBA, incluido el CBC, y el viernes va a haber clases públicas de 10 a 17 en Plaza de Mayo y va a haber una feria de ciencias también organizada por el AG de UBA, que es el gremio docente, y por ATE CONICET. Bueno, muy bien. Todo el la apoyo a la lucha en defensa de la universidad y la ciencia. Estuvieron buenas clases públicas en la Puerta de Adorno. Sí, Sí. hermoso. Hicieron un despliegue policial Sí. ridículo. Impresionante. Sí, estuvo lindo. Aparte justo a la vuelta de filo, ¿viste? Claro, Que hay perfecto. clase pública Adorni, permanente. vos también. Dale, Adorni, Dejate no la se pensaste. olvida. ¿A dónde te Dejate se mudaste? olvida. Sí. Tantas propiedades y justo ahí. ¿Qué más Bueno, tenemos? y tenemos instancias de luchas muy importantes. Por un lado, mañana, el 7, va a haber una jornada de lucha nacional del movimiento piquetero. Vamos a hablar de eso en el programa de hoy, contra el cierre de los programas sociales. Así que, importantísimo, si hay bloqueo mediático, síganlo a través de las redes de Prensa Obrera, que vamos a estar haciendo una cobertura de toda la jornada, que es de escala nacional. Y por otro lado, también hay, esta semana va a haber una movilización nacional de gran envergadura contra la aprobación de la ley de glaciares. Nosotros denunciamos el contenido completamente reaccionario de profundización de un saqueo brutal que representa la modificación de esta ley y el gobierno pretende alzarse mañana con un dictamen de comisiones en la Cámara de Diputados, ya tiene la media sanción del Senado, y el miércoles llevarlo a recinto para en 48 horas, de manera casi express, convertirla en ley. Hay movilización el miércoles. El miércoles 8 hay movilización en todo el país contra la modificación de la ley de glaciares en defensa del agua y los recursos estratégicos. Así que importantísimo, acá 14 toneladas comprometidos. Antes de pasar a los temas y pasar a la editorial, suscríbanse a Prensa Obrera, importantísimo, denle me gusta a este programa en el YouTube y colaboren haciendo un clic a través de Prensa Obrera con un monto módico o importante, el que cada uno pueda, que a nosotros nos permite sostener esta actividad. Y vamos a tener una editorial de Gabriel Solano sobre uno de los debates que copó la agenda todo este último periodo, sobre peronismo, la izquierda, debe haber un frente, cómo se enfrenta Milei, qué posición levanta la izquierda y el Partido Obrero. De eso nos va a hablar el compañero Gabriel Solano. Y vamos a tener un informe sobre los cierres de los programas sociales que afectan a los compañeros que sostienen los comedores populares, que decíamos van a un plan de lucha mañana muy importante. Y con la compañera Lu, en la sección internacional, vamos a hablar sobre la flotilla Global Sumud y sobre un nuevo salto en la escalada del gobierno de Israel contra el pueblo palestino con la aprobación de la pena de muerte para los palestinos. Y va a haber un video de Pablo desde Barcelona. Así que ya... Imperdible que se queden para poder escuchar todo. El que no se suscribe, digamos, maneja el patrullero. Sí. O es amigo de Netanyahu. Ponele. Para tirar más arriba todavía. Más peor. Así que... Suscríbanse. Sí, un programa recargadísimo. Y ahora sí, sin más, vamos con la editorial del compañero Gabriel Solano. Bueno, como recién decía Juli, desde el peronismo, varios periodistas, creadores de opinión, streaming, han empezado a hacer campaña política diciendo que tiene que haber un acuerdo entre el peronismo y la izquierda y más aún todavía una fórmula electoral común de cara a las elecciones del año 2027. ¿Cuál es el trasfondo de este planteo? Es importante analizar cuál es el trasfondo, el contexto de este planteo. En primer lugar, tiene que ver con que todo el mundo parte de una constatación que el pueblo lo está viviendo, que tenemos en la Casa Rosada un gobierno muy reaccionario. Y que ese gobierno muy reaccionario hay que enfrentarlo consecuentemente.
Y la izquierda es ahí donde se han ganado muchos pergaminos. Porque la izquierda justamente en estos 2 años y pico de gobierno de Milei se ha distinguido justamente por estar en la calle impulsando y acompañando a las luchas populares. Este es un reconocimiento político invalorable para la izquierda, que habla mucho de la situación que estamos enfrentando. Porque si bien por un lado es cierto que la izquierda estuvo y está peleando, por otro, el hecho de que se reconozca a la izquierda esto, habla de una revalorización de las luchas. Es decir, que la política en Argentina no puede restringirse exclusivamente ni principalmente a una elección cada 2 o cada 4 años, sino que tiene que también plasmarse en una acción cotidiana, de acción, de lucha, de protesta, de organización. Y al gobierno de Milei hay que enfrentarlo. La izquierda ha estado en todas estas peleas, con los jubilados, ahora con FARTE, con el movimiento ambiental, con la universidad, con las personas con discapacidad. Se ha distinguido por ese motivo. Y eso le ha dado un prestigio frente a la población. Aparecen incluso ahora también varias encuestas cuando miden las candidaturas ante la eventual elección presidencial del año que viene, donde se mide en general a Milei, a Kicillof por el peronismo, a Miriam Bregman por el Frente de Izquierda y a otros candidatos. A la izquierda se le otorga una intención de voto muy superior a la del pasado. Este es el dato. Y el peronismo empieza a hacer una campaña diciendo, cuidado, que estamos perdiendo por izquierda un apoyo popular, que estamos perdiendo por izquierda una cantidad de votos importante, y la presión que existe es una presión para que la izquierda abandone su independencia de clase, para que la izquierda abandone un proyecto político autónomo y pase a integrarse como una especie de colateral minoritaria del peronismo. Estos dirigentes peronistas que hacen campaña en general presentan como modelo Brasil. Este es el dato. Dicen, tenemos que hacerlo de Brasil. ¿Qué es lo que pasó en Brasil? En Brasil, en la última elección presidencial, Lula le ganó a Bolsonaro. Y si uno hace una analogía con Argentina, bueno, digamos que Bolsonaro es Milei y Lula sería una especie de Kicillof. Pero ¿qué es lo que hizo Lula para ganar a Bolsonaro? Hizo frente con todos. Con toda la derecha de Brasil. Digamos que Bolsonaro es la ultraderecha, pero la derecha está con Lula. El vicepresidente de Lula, un tipo que se llama Alckmin, fue el artífice principal del golpe contra el PT cuando gobernaba Dilma Rousseff. Y hoy es el vicepresidente. Entonces dicen, acá se hizo un acuerdo de todos, en Argentina se dio una especie de acuerdo con Larreta, con Pichetto, con todos estos, y con ese tipo de política logramos que Bolsonaro pierda. ¿Qué es lo que se omite? Y acá está lo importante, ¿qué es lo que se omite de la experiencia brasilera? Que en Brasil, después de 3 años y pico de gobierno de Lula, la reforma laboral que en su momento impuso Temer, cuando le hizo el golpe contra Dilma Rousseff, está vigente. Una reforma laboral que inspiró a Milei para esta reforma laboral que se acaba de aprobar en el Congreso. Y que la reforma previsional que hizo Bolsonaro cuando fue presidente sigue vigente. Entonces los del PT dicen lo siguiente, nosotros estamos en contra de esa reforma laboral, estamos en contra de esa reforma previsional, pero no nos da la relación de fuerza en el país ni en el Parlamento para modificarla. Por lo tanto, si uno toma como ejemplo lo de Brasil, se nos propone un gobierno de peronismo con la izquierda para después del año 2027 que va a dejar incolume las conquistas capitalistas que logró Milei. Evidentemente eso no es una salida para el pueblo argentino, porque si mañana Milei no gobierna, pero queda vigente su reforma laboral, queda vigente su ataque a la universidad, queda vigente su ataque a la salud pública, queda vigente todo esto, bueno, será otro quien esté en la Casa Rosada, pero las consecuencias de su política van a ser las mismas. Entonces, el problema de la campaña que hay ahora es que se nos presenta un modelo de derrota para el pueblo argentino. Y el peronismo, que está muy desprestigiado justamente por lo que fue la experiencia de Alberto Fernández y que llevó al triunfo de Milei, quiere recomponerse ahora, aprovechándose que tenemos en la Casa Rosada un presidente muy reaccionario y tratando de presionar a la izquierda para que abandone su independencia política. Esto abarca distintas fracciones del peronismo. También es importante ver esto. Uno de los principales portavoces de esta campaña es Juan Grabois, que ha estado en diferentes medios de comunicación diciendo algo que más o menos es así. Yo quiero un frente que tenga dentro a Yarlora, es el gobernador de Córdoba, un gobernador que en Córdoba gobierna para las grandes patronales indudablemente, para la Sociedad Rural de Córdoba, para el Capital Agrario de Córdoba, para la Fiat, para esos sectores capitalistas. Quiero adentro a Pichetto, que fue candidato a vicepresidente de Macri, nada más y nada menos, y que se destaca en Argentina por encabezar las campañas a favor de la xenofobia. A Guillermo Moreno,
que quien está de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que está llevando adelante Milei. Y dice, yo voy a ser candidato de eso, también será candidato Axel, y que, por ejemplo, si quiere Bregman o el Frente de Izquierda, que vengan a una interna común. ¿Qué puedo deducir yo al menos de estas declaraciones de Grabois? Que Grabois ya no solamente quiere un frente con Massa, como lo apoyó otra vez, sino que quiere un frente con Yarlora y con Pichetto. A través de la presión a la izquierda, lo que está haciendo él es blanquear su línea hacia la derecha. Porque como el Frente de Izquierda seguramente no vaya a ningún tipo de acuerdo de este tipo, lo que sí queda vigente es que Juan Grabois va a ir con Yarlora de Córdoba, va a ir con Pichetto, va a ir con Guillermo Moreno. Eso es lo que queda vigente finalmente. Por lo tanto, lo que tenemos detrás de estas declaraciones es un ocultamiento de que el peronismo gira a la derecha, siguiendo el ejemplo brasilero, y la presión sobre la izquierda solamente busca ocultar este giro a la derecha. Y esto vale para mucho, vale también para otros comunicadores del peronismo, que salen diciendo el trotskismo, porque aparte el Frente de Izquierda de Argentina está compuesto por partidos que se reclaman el trotskismo es una fuerza política poco seria, irresponsable, que no tiene voluntad ni proyecto de poder. Esto que se dice mucho, ¿por qué se afirma? Bueno, la afirmación que no tenemos un proyecto de poder es porque si vos tienes un proyecto de poder, te quedas de acuerdo con el peronismo. Y que el principismo que la izquierda defiende en realidad es una especie de infantilismo que solamente lo pregona aquel que piensa que nunca va a gobernar. Porque si tenés que gobernar, tenés que transar con Techín, tenés que transar con la sociedad rural, tenés que transar con el FMI, con el Citibank. Si vos querés gobernar de verdad. Y si no querés gobernar de verdad, quedate con el trotskismo, que es una corriente infantilista e irresponsable porque plantea medidas que no se pueden aplicar en la práctica. Eso es completamente falso. Los planteos del Frente de Izquierda son absolutamente realistas. O no es realista pensar que si no rompemos con el FMI, este país se va al carajo. Podemos ver por la negativa el resultado que hemos tenido a partir de los acuerdos con el FMI. O no es realista también plantear que frente a una política de saqueo financiero como tiene Argentina, hay que proceder a una nacionalización de la banca. Porque en Argentina, digamos también, que tenemos una ley que rige el sistema financiero que viene de la época de la dictadura militar. Y que ningún gobierno democrático, acá con todas las comillas del caso, se dispuso a anularlas. O que tenemos que establecer un monopolio del comercio exterior para poder planificar la economía y la relación con el mundo. De una manera que haga que Argentina se pueda desarrollar. Y también hay que decir acá que el código aduanero que rige hoy en Argentina también proviene de la dictadura militar. Entonces los realistas son los que gobernaron todo este tiempo y han llevado a la Argentina a esta situación de crisis permanente y especialmente a un agravamiento de la situación social. Y de parte de la izquierda lo fundamental es ver que lo que ha sido resultado de su lucha permanente contra el gobierno de Milei, que se opone justamente a los planteos del peronismo, que han colaborado con Milei. Solamente tengamos en cuenta que lo que va del año, diferentes fuerzas del peronismo estuvieron transando con Milei y fueron fundamentales para que se apruebe la reforma laboral, para que se apruebe la nueva ley penal juvenil, para que tenga media sanción la ley de glaciares. Sin el acuerdo del peronismo todo esto no sucedía. Y es importante esto caracterizarlo porque tenemos que alejarnos, y esto es lo que es lo fundamental, alejarnos del facilismo que implica caracterizar estos votos del peronismo como acciones de traidores. El problema de los traidores no es una categoría política que aplique acá. Porque el peronismo cuando apoya la política de Milei, o cuando no lucha contra Milei e implícitamente deja correr su política, no actúa sobre la base de una traición. Actúa consecuentemente defendiendo los intereses de clase del peronismo. Entonces el problema está en quien quiere que el peronismo haga lo que el peronismo no va a hacer nunca. Porque el peronismo es un partido capitalista constituido de Argentina, es donde salió Menem, donde salió Alberto Fernández, donde salió el kirchnerismo, donde salió todos los burócratas de la CGT, donde salieron todos los gobernadores que colaboran con Milei. Y por lo tanto pedirle al peronismo que el peronismo no puede dar es realmente una ilusión, ahí sí, infundada e irresponsable. Entonces nosotros tenemos que al revés, desenvolver a partir del reconocimiento conquistado por la izquierda, una acción independiente de los trabajadores, no esperar al 2027, sino luchar ahora. A la luz de esto, para el Partido Obrero cobra una gran importancia el próximo 1 de mayo. Este es un tema importantísimo, porque el 1 de mayo es una fecha histórica de la clase obrera argentina y mundial, y el Frente de Izquierda ha tenido la virtud casi siempre, digo casi, no siempre, pero casi siempre, de organizar actos comunes en Plaza de Mayo los 1 de mayo.
Si uno ve la historia del 1 de mayo, ya tenemos tiempo de desarrollarla con más profundidad, pero el peronismo se fue de la Plaza de Mayo el 1 de mayo. De la gran crisis del año 1974, cuando Perón echa a la juventud peronista de la plaza y la juventud se retira criticando a Perón, el peronismo no pudo volver a la Plaza de Mayo el 1 de mayo. Y la izquierda, que se defiende como una izquierda revolucionaria, que plantea la estrategia de gobierno de trabajadores, ha ocupado esa plaza. Y nosotros le hemos mandado una carta a todos los partidos del Frente de Izquierda diciendo: organicemos un acto común este 1 de mayo por el fuera Milei, por abajo las guerras imperialistas, porque si es como muchas encuestas reflejan que hay un crecimiento de la izquierda, más que nunca hace falta un 1 de mayo del Frente de Izquierda en la Plaza de Mayo. Entonces, hacemos este llamado nuevamente por este medio. En los próximos días va a haber debates dentro del Frente de Izquierda al respecto, pero nosotros queremos ir a fondo en esto. Un 1 de mayo en Plaza de Mayo del Frente de Izquierda puede ser un acto muy importante que profundice esta tendencia hacia la izquierda de una parte importante de nuestro pueblo y que permita superar definitivamente el peronismo de Argentina. Bueno, muy bien. Muchas aristas, ¿no? Para abordar el debate. Yo, para empezar, algunas cosas. Primero, que efectivamente hoy se esté discutiendo qué hace la izquierda en la escena política nacional y este operativo por parte de distintos sectores sobre si la izquierda tiene que integrarse a un frente con el peronismo o no. El punto de partida es que efectivamente la izquierda se ha convertido en un polo de atracción o de simpatía para un sector importante de la población. Y eso no es un dato menor porque ha crecido en su consideración al calor de haber sido la principal animadora de las grandes luchas contra este gobierno nacional, un gobierno que es una calamidad para el movimiento popular, y el contraste de una acción decidida, una izquierda que está con los jubilados, que está con FATE, que está con el Garrahan, que se moviliza por las mujeres, etc., en comparación con el papel de la CGT y la CTA, es muy notorio. Porque acá creo que Gabriel lo colocaba en una nota polémica que publicamos creo que en el diario AR y después también salió en Prensa Obrera, esto de que hay que distinguir dos aspectos del operativo. Porque es cierto que por parte de las bases del peronismo aparece esta idea de hay que juntarse todos, así hacemos fuerza contra Milei, y eso, en cierto punto, el carácter progresivo que tiene es ese reconocimiento de la izquierda como la que no traiciona, la que pelea, la que está en la calle. Y por otro lado, un operativo de tipo más reaccionario por parte de los operadores mediáticos que responden al PJ, que persigue el objetivo de la subordinación de la izquierda a un frente de tipo de colaboración de clases. Por eso, en muchos voceros que lo hacen de manera mucho más hostil, caso Rebor, hubo varios en estos días, aparece en forma de un ataque a la izquierda. Y esta idea, nosotros discutíamos mucho. Si no existo, no me atacás. Claro, ¿no? Lógico. O sea. Pero esta idea, nosotros debatíamos cuando conversábamos sobre la editorial de Gabriel, si poníamos, el problema de la cuestión del poder, porque efectivamente, es el trasfondo del asunto. Cuando ellos atacan a la izquierda diciendo que el problema de la izquierda es que no se integra a un frente con el peronismo porque no tiene vocación de gobierno, en realidad lo que eso esconde es que la concepción del poder por parte del peronismo como fuerza política de la burguesía excluye por completo cualquier cuestionamiento a que ese poder se concentre en manos del capital. Por eso el problema del programa que desenvolvía Gabriel, que es un programa de gobierno que requiere la movilización de los trabajadores, es para terminar con el Fondo Monetario Internacional, con la usura de la deuda externa y avanzar en una planificación de la economía bajo el control de la clase trabajadora, que es lo que el peronismo jamás está dispuesto a hacer. Y por el contrario, le temen como a la peste a una intervención de ese tipo. Es famoso que siempre ellos hacen alusión a que el movimiento obrero es como es la espina dorsal o la columna vertebral. Sí. Pero bueno, es los que le ponen el cuerpo a sostener todos los sacrificios. Nunca la dirección, la cabeza de una planificación económica. La cabeza es Rebord. No, Rebord. No, tampoco. Sí, a mí esto que, retomando un poco lo que decía Juli, ¿no? Y un poco lo que decía Gabriel, que lo que se nos pide, entre comillas, en este frente, de supuesto que deberíamos hacer con todo el mundo, es abandonar todo lo que somos, ¿no? Que es un poco también, sucedió algo similar en Estados Unidos en la última elección con lo de que la candidatura para que no gane Trump era la de Kamala Harris,
Y un montón de gente ahí se le pedía, sobre todo a la comunidad árabe y a la comunidad judía antisionista, y un montón de gente que luchaba por la causa palestina, Kamala Harris, bombardeadora principal, bueno, dejar todo esto y votar a ella. Y un montón de gente dijo, no puedo abandonar eso, es muy importante eso. Y acá es un poco lo mismo. Si nosotros, el peronismo, amante desde siempre de Israel y de cualquier convenio con Israel, de hecho, quien mete primero a Israel en Argentina es el peronismo. Lo de FATE que nombraba Juli. Hoy nosotros, los compañeros de FATE, fueron a pedirle a Kicillof, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Que podía reabrir la fábrica bajo un nombre que no me acuerdo cuál era. Nada. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Dejar de lado la causa palestina. Dejar de lado la causa de FATE. Dejar de lado la causa de los jubilados. Dejar de lado todo. Para mí se confunde el carrerismo personal con la voluntad de poder. Totalmente. A ver, la izquierda tiene voluntad de poder en tanto lucha por un gobierno de trabajadores. Totalmente. Ahora, si Prija se quiere acomodar siendo ministro, el Estado es inconmensurable. Hay lugar para todos. A esta altura de la vida, después de militar tantos años, uno conoce a mucha gente. Y siempre te dicen, che, bueno, ¿querés venir acá? Y gente que arrancó con uno, además, lógico, ¿no? Gente que militaba con uno en la facultad, en otra agrupación, sí, son ¿no? gobernadores. Sí. Algunos, hasta en nuestra propia agrupación, hace muchos años. Sí. Entonces son gobernadores, funcionarios. Entonces eso es voluntad de poder, no eso es carrerismo personal. Entonces no confundamos el carrerismo individual. Claro, llegar. Claro, ¿llegar a qué? ¿A qué? ¿Siendo qué? Si la izquierda tiene voluntad de poder, tiene que construir su propia alternativa. Si se diluye. Y finalmente la historia argentina es esa historia. Es la historia de la izquierda yéndose con el peronismo. Sí. Y bueno, con el argumento de que iban a tener una potencia transformadora desde las estructuras de poder del Estado. Y bueno, hay 50 años, por citar desde el retorno de la democracia hasta esta parte, a la vista para mostrar cómo, por más voluntad transformadora que vos tengas, si integrás un Estado y un gobierno que está subordinado al Fondo Monetario Internacional y al pago de la deuda externa usurera, onerosa, etcétera, está claro que esa transformación tiene patas cortas y que en realidad, bueno, lo vivimos de manera muy brutal con el último gobierno de Alberto Fernández, que prometía terminar con la barbarie que había hecho el macrismo y en realidad con el patriarcado. Sí, que anunció hasta el fin del patriarcado. De Alberto, de Cristina y Massa. De los tres. Porque el pobre infeliz Alberto Fernández, siempre se agarran con él. Y él, viste, no, en serio. El frente que nombraba recién es peor que lo de Massa. Incluye más gente. Sí, lógico. Incluye más derechización y más gente que ir solo con Massa como el... Bueno, sí, ya no queda nadie afuera. Claro, no queda nadie. Bueno, así fue lo de Brasil. Claro. Sí, y también es un poco lo que vimos en las recientes elecciones. En octubre, Fuerza Patria, sí, se presentaron, renovaron el nombre de Unión por la Patria. Sí. Y lo que se destacaba era que era todos juntos contra Milei, y ahí tenías a los Jaldo de Tucumán, a Jalil, los que le votan todo a Milei. Lógico, los que colaboraron cuando Milei tenía una minoría parlamentaria en la votación de la ley bases, en dejar que prospere el DNU 70, que compilado de agravios contra el pueblo, en todas las leyes represivas de Bullrich. No olvidemos que, por ejemplo, leyes gravísimas como la ley mal llamada antimafia, acá lo habíamos denunciado, y la ley de reiterancia se aprobaron por unanimidad en el Senado. Entonces, unanimidad. Peronismo, con eso tenemos que ir enfrente, por favor. No, ese peronismo es el que no está haciendo nada para enfrentar a Milei ahora porque apunta a un recambio de tipo patronal en el 2027, dejando que Milei haga previo el trabajo sucio. Igual, una aclaración y ahora pasamos de tema. Yo escuché a varios dirigentes del Frente de Izquierda, cuando en general respondieron todos en una línea que está bien, pero me importan los argumentos, ¿no? Por ejemplo, con Pichetto no vamos. Obviamente. Pero ¿que si no está Pichetto? Claro. No, porque a veces hay un problema que es que yo me agarro del mayor defecto de mi adversario a una polémica, lo cual es lícito en las polémicas políticas, pero tiene un defecto, que dejo el mejor argumento del adversario. Y si yo no refuto el mejor argumento y solamente refuto el peor argumento, el otro también habla. No es que no va a hablar. Claro. Entonces dice, che, difícilmente el candidato a presidente sea Pichetto. Va a ser Kicillof, no va a ser Pichetto. Obvio. ¿Se entiende? Entonces, ojo con argumentos que te permiten zafar. Dice, no, con Pichetto obviamente no. Pero la presión viene, y por eso digo lo de Grabois. Grabois dice, no, todos adentro. Pichetto, más allá porque Yarlora es una fuerza política, es el PJ, pero el PJ de Córdoba es una especie de partido provincial. Pero la semana pasada reprimió a los docentes de Córdoba. Por supuesto. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos en el sindicato docente de Córdoba, la capital de Córdoba. Se llama la UPC.
de Córdoba, la capital de Córdoba la dirige la izquierda. Y ahora se rechaza la propuesta salarial y muchísimas delegaciones del interior votan en esa dirección también. ¿Qué vamos a ir con el tipo ese? O con Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Viene a un paro de los UTEBAs, incluso para él no le quedó otra. Los docentes de la provincia de Buenos Aires cobran prácticamente, o sea, yo cobro como docente de la ciudad más o menos 50% más. Claro. ¡50%! Es un Jorge montón. Macri y Kicillof. Claro, Jorge Macri, obviamente que no estoy diciendo nada en favor de Jorge Macri, sino de la fuerza de la docencia porteña, pero... Que Kicillof paga peor que Jorge Macri incluso los salarios docentes. Es que la motosierra en las provincias no encuentra distinción de frente político. Acá tenés peronistas, radicales, macristas, libertarios, todos por igual descargando la crisis sobre los docentes, los trabajadores de la salud, los municipales, los trabajadores estatales. Es una situación brutal y en ese punto no hay distinción. Así como lo pegó antes de pasar el punto, el 1 de mayo. No nos 1 de olvidemos. mayo, Primero de sí. mayo. Hoy es día 6. Sí. No falta mucho. Faltan 24 días, si no me equivoco. O 25. ¿Qué día cae? Hoy es 6. No, ¿qué día cae el primero? ¿El primero? ¿Qué va a caer? ¿Qué No, día de la ¿qué semana? día de la semana? No sé. Es yo obvio me que estoy fijé. preguntando eso. Me estoy fijando. No sé si es obvio. Pero bueno, Viernes. viernes 1 de mayo. Hace falta un acto de frente de izquierda. Y llamo a todos los que son del frente de izquierda a que hagan presión para que haya un acto de frente de izquierda en Plaza de Mayo. No es menor el hecho, no es menor. Y bueno, si en un No, porque cuadro- aparte la izquierda tiene que explotar ese potencial que se expresa en una corriente de simpatía creciente, se ven las luchas, se ven algunas encuestas, etcétera. Bueno, es la oportunidad para montar una tribuna independiente, internacionalista, dirigirse a toda la clase trabajadora con nuestro propio programa y nuestra propia alternativa de Es poder. re lindo el acto del 1 de mayo. Sí, es como Sí. la Navidad para la clase obrera. Arriba los pueblos del mundo. Sí, Claro. es re lindo. Es muy... Me encanta. Así que bueno. Pasemos. Vamos, que se nos va acá, nos marcan el Pasemos, tiempo. ¿Cuánto vamos de tiempo? pasemos. ¿Voy yo o va Juli? Voy yo. Bien, va Juli. ¿Cuánto vamos? A la pucha, Bueno, vamos ¿cómo a se meter pasa el tiempo? el pie en el Hablemos rápido, acelerador. Juli. No me lo digas. Bueno, no. Primero pone siempre 1,5. Con Juli pone 0,75. Bueno, miren, no voy a empezar hablando yo este informe, sino que, como les adelantábamos, vamos a hablar del Plan de Lucha Nacional del Movimiento Piquetero contra el cierre de los programas sociales. Y para dar inicio a este informe, lo que vamos a hacer es escuchar la voz de sus protagonistas. Así que les queremos compartir unos videitos de, por un lado, Gloria, compañera del comedor de Mariano Ferreira del Bajo Flores, de la ciudad de Buenos Aires. Y para mostrar el carácter federal, tenemos también el testimonio de la compañera Patricia, de San Salvador de Jujuy, que nos va a contar cómo funciona el comedor del que ella participa allí en la provincia. Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy te quiero invitar a que conozcas el comedor de los peques, del Polo Obrero de San Salvador de Jujuy. Bueno, para que vean que hoy Mile nos está recortando los 78.000, que según eso, y hay gente que dice que no hacemos nada. Hoy te invito a que sea parte y que vea de lo que trabajamos, de lo que hacemos, ¿sí? Acá están mis compañeros realizando el almuerzo. Cada uno de ellos cobra 78 y cumple sus horas acá, trabajando. Y hoy Milei nos va a recortar, ¿sí? Que sería, bueno, nos va a dejar desempleados. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que también los comedores dependen de estos compañeros. Hay gente como estas personas que vienen a retirar día a día la comida. Todas estas personas vienen a retirar la comida, ¿sí? Y dependen de nosotros. Así que bueno, Milei, entérate que los 78 que nos están sacando, mis compañeros, damos de comer a toda esta gente que hoy espera un plato de comida. Hola, soy Gloria del comedor Mariano Ferreira, un comedor que fue allanado injustamente y siendo retirado 679 raciones por causas injustas, en las cuales tenemos 17 compañeros que se encuentran procesados tan solamente por dar de comer a la gente y alimentar a la gente. Después de un año nos devolvieron las raciones, pero con menos raciones, que hoy en día serían 600 raciones, que nosotros estiramos para 647 comensales. Este gobierno vino a atacar a la gente vulnerable, vino a atacar a la gente trabajadora, vino a atacar a los migrantes, a los jubilados, a los docentes, a los sectores de salud.
El comedor es un espacio que apoya y ayuda a la clase vulnerable, a la gente que se encuentra en situación de calle. Y para nosotros es importante la lucha de mañana, una lucha que se va a realizar para poder demostrarle a este gobierno que unidos somos fuerza, que unidos podemos contra él. Entonces, salgamos a la calle con nuestra fuerza, con nuestra lucha, vayamos con todo el día de mañana, unamos en todos los recortes que hay a nivel nacional a demostrar a este gobierno que la clase trabajadora es más y que nuestra fuerza tiene mucho más valor en las calles. Bueno, primero que nada, si quieren encontrar más testimonios como el de estas compañeras, recuerden siempre ir a las redes de Prensa Obrera, que estamos subiendo compilados de testimonios que verdaderamente dan cuenta del enorme esfuerzo que hacen cientos y miles de compañeros y compañeras en todo el país para sostener los comedores populares y también mostrar quiénes son las víctimas de este nuevo capítulo de ajuste y de ofensiva del gobierno de Javier Milei contra los sectores más vulnerables de la población trabajadora, los que viven hacinados en las villas y los que cada vez se ven más privados de cualquier tipo de recurso, como se expresa ahora con este cierre de los programas sociales del llamado Plan Volver al Trabajo, que es la manera en que Milei y Petovelo reciclaron el Plan Potenciar Trabajo, y que significa nada menos que casi 1 millón de despidos. A esto hay que sumarle no solo los despidos, que ahora voy a explicar por qué decimos que son despidos el cierre de los programas sociales, pero hay que sumarle también la pérdida se calcula unas cerca de 3.000 puestos de trabajo en el Estado de aquellos trabajadores y trabajadoras que formaban parte de la estructura de asistencia de estos programas que funcionaban al menos a escala de todo el país, porque ahora este 9 de abril efectivamente se los cierra y se da de baja. ¿Por qué decimos que son pérdidas de puestos de trabajo? Porque acá, si bien el gobierno, y no solo el de Javier Milei, lo hemos visto con anterioridad también, bajo el gobierno peronista, una fuerte estigmatización a los compañeros del movimiento piquetero cuando cortaban las calles, se movilizaban por sus demandas, y esta idea de que estamos hablando de planeros, gente que cobra un plan social, que vive del aire y que prácticamente esta imagen burda de que son gente pobre que con el plan se da una buena vida y no tiene que trabajar para vivir. Nosotros siempre hemos denunciado que los planes sociales estuvieron históricamente en un monto muy, muy bajo. Ahora hemos llevado al extremo porque el gobierno de Javier Milei desde diciembre del 2023 los congeló en el monto de 78.000 pesos mensuales, lo cual representa desde esa fecha una pérdida del poder adquisitivo de los mismos del 67,9%. Pero a la vez, esta idea de que es plata gratis para los pobres, también la desarmamos sistemáticamente porque en realidad, como cuentan las compañeras en los testimonios y los videos que ustedes pueden ver, esos programas sociales implican una contraprestación laboral de las compañeras y los compañeros. En una cantidad de tareas muy grandes, los comedores populares, donde muchos tienen que alimentar y preparar raciones de comida para numerosas familias, en algunos casos cientos y cientos, lo que implica una enorme tarea de cocinar por parte de las compañeras, tareas de limpieza, tareas de barrido, asistencia en centros de las infancias, es decir, una enorme cantidad de tareas que representan esa contraprestación laboral por la que se cobraba la miseria de 78.000 pesos. Bueno, por un lado, nadie vive de ese plan social, nada más, es obvio que las compañeras y los compañeros tienen que llegar a fin de mes sumando changas en las peores condiciones del laburo y la informalidad, pero esos 78.000 pesos, no obstante, eran un aporte importante a la canasta familiar de las familias de los compañeros y las compañeras. Por empezar, tiene un peso desigual en la geografía nacional, no representa los mismos en distintas partes del país, y si uno mira en el conurbano o en la ciudad de Buenos Aires, donde la vida tiende a ser más cara, las compañías cuentan igual que capaz que esos 78.000 pesos eran lo que necesitaban para pagar el servicio de luz o el servicio de electricidad, o pagar los medicamentos frente al recorte de los medicamentos y la destrucción del sistema sanitario. Es decir, que era un ingreso con el que se organiza esa economía familiar de los compañeros en un cuadro en el que, bueno, yo decía, es un nuevo capítulo a la ofensiva del gobierno porque hemos visto desde el principio de la asunción del gobierno de estos liberfachos, con Petovelo y con Milei, un ataque tras otro. Estos son los delincuentes que se le robaron la comida a los comedores populares, que se sostienen a pulmón, como pueden, sin recursos prácticamente de parte del Estado, con las pocas provisiones que a niveles jurisdiccionales se van logrando o con la solidaridad de las familias y los comercios de los barrios.
Recuerden ustedes que acá el gobierno de Petovelo dejó pudrirse en galpones 7.500 toneladas de alimentos. Y eso, que fue judicializado, y recién ahí tuvieron que, bajo la presión judicial, repartir una pequeña parte, luego la línea de desarmar a las organizaciones populares, a las organizaciones piqueteras, que en el barrio no solamente son las que sostienen la comida de las familias, son una barrera de contención contra el avance del narco, que es lo que está ahora proliferando de manera brutal, de la mano de la descomposición, la miseria y la crisis social. ¿Y qué hizo el gobierno cuando lo obligan judicialmente a repartir parte de la comida, la que no había entrado en descomposición y no estaba completamente podrida? La tercerizó a través de una ONG, de esta ONG de CONIN, de Abel Albino, que es un tipo reaccionario, ultraclerical, que en su momento se hizo conocido porque cuando era el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, fue al Congreso a predicar contra el uso de preservativos, diciendo que no protegían. Falsedades anticientíficas. Una barbaridad. Tremendamente. Y un tipo que, anticientífico, todo esto que dice Luis, que aparte sostiene que el problema de la pobreza es el problema de los propios pobres que se reproducen y al mismo tiempo predica contra los preservativos. Una cosa impresentable. Ahora, ¿qué dice el gobierno de Milei? Que esto lo va a reemplazar por capacitaciones laborales para una reinserción en el mercado de trabajo. Esto lo viene diciendo desde el principio, que convirtió al plan en volver al trabajo. Y lo cierto es que capacitaciones hasta el momento nulas. ¿Y a qué mercado de trabajo quiere que se incorporara a los compañeros y las compañeras, que muchos están insertos, yo decía, en la informalidad, que asciende al 43% en nuestro país, pero cuando el dato es los cierres de empresa, los despidos masivos, aparte de la caída del consumo, el nivel de endeudamiento de las familias que está llevando a nivel récord? Y esto viene de la mano porque mientras que el gobierno toma esta ofensiva contra los sectores más golpeados, miente descaradamente a través de la manipulación de los índices del INDEC, diciendo que bajó la pobreza, fue motivo de polémicas y controversias toda esta última semana, porque aparece el INDEC anunciando que hubo, mediante una distorsión estadística, que hubo una reducción, una baja de la pobreza que habría pasado de 31,1% al 28,2%. Bueno, yo decía, es una distorsión, una falsificación estadística para forzar una conclusión que no es real, porque, bueno, han implementado una nueva forma de medición a través de una modificación de las preguntas de la encuesta permanente de hogares, que tiende a registrar ingresos que antes estaban y no se contabilizaban, o sea que incrementa la captación de este tipo de ingresos, que por ejemplo incluyen hasta las limosnas, de lo que la gente en situación de calle percibe en las calles, y subestima los gastos, porque el problema es que la inflación no ha logrado ser contenida, y si en un rubro el incremento de precios se sintió muchísimo, es en los tarifazos que vimos, en el transporte público, electricidad, gas, luz, etc. Y todo eso está manipulado y no se contabiliza. Entonces, este índice y esta estadística ha sido fuertemente cuestionada. Por ejemplo, el Observatorio de Deuda Social de la UCA, es decir, no Prensa Obrera, la UCA ha hecho su propia publicación calculando que en realidad hoy una familia, para superar el umbral de la pobreza, el ingreso que tiene que tener saltó de 1.400.000 a casi 2 millones de pesos mensuales. Y también pensemos que además, para esas estadísticas son siempre las que no tienen en cuenta el alquiler, ¿no? Bueno, las del INDEC no tienen en cuenta. O sea, el todo el mundo alquila. Sí, pero aparte el palo 400 es como dice Juli, que tiene la manipulación por la cual se fue Marco Labaña al INDEC. Claro. Que no lo dejaron actualizar la forma de medición de la canasta. Sí, me acuerdo. Porque se subestima el impacto de los servicios. Y aparte genera una distorsión en la continuidad histórica, porque él dice que bajó con relación a antes, pero hay una modificación en la forma de medición. Por ejemplo, no se contaba la tarjeta alimentaria, ahora se cuenta. No se contaba la UH, ahora se cuenta. O sea, como decía Julia, actualizaron solamente la parte de más ingresos y no de más gastos. Y si se hiciera bien, por ahí que vos mañana digas, tengo que captar estos ingresos que antes no captaba. Perfecto, captalos. Pero lo que se hace, yo no soy especialista en estadística, pero bueno, leo los diarios. ¿Qué se hace cuando vos modificás una de las variantes? Por ejemplo, los ingresos. Tenés que tener las dos mediciones. ¿Cómo es bajo la medición vieja y cómo es con la medición nueva? Entonces, la medición vieja te va a dar durante un periodo de tiempo la continuidad histórica, para que no se rompa. Claro. Así se hace cuando... Siempre se cambian las estadísticas. En momentos hay una forma de cambiarlas. Pero vos, para tener una idea de cómo es en relación al pasado, tenés que mantener las dos mediciones. No se quiere hacer, y tampoco se quiere hacer... Si vos tenés los gastos, los subestimás, y los ingresos los sobreestimás, bueno,
te da esto. Igual aparte es viejo, porque esta Sí. estadística es del último semestre del año 2025, perdón. Y se mide por semestre, y dentro del semestre se mide tercer trimestre y cuarto trimestre. El tercer trimestre bajó, el cuarto trimestre se mantuvo. La más cercana a nosotros. Y todo el mundo ya dice que el primer trimestre del 2026 está subiendo. ¿Por qué está subiendo? Porque como se mide por ingresos, y vos tenés una caída consecutiva del salario de los últimos 5 meses, ya sabés que se sube, o sea, tenés una aceleración de la inflación. Entonces es una foto que no distorsionada y vieja. Sí, sí. Y en esto de la destrucción de salario también juega un papel la destrucción y el ataque a los programas sociales, porque lo que se había generado en todo el último periodo era que el monto que se cobraba por un programa social, que nunca fue un monto suficiente para cubrir los gastos de una familia, funcionaba como una suerte de límite a la superexplotación patronal, en el sentido de que si vos querés contratar un trabajador en algún ámbito de trabajo, lo que le pagás tiene que ser equivalente o superar lo que se cobra por hacer asistencia comunitaria a los comedores populares, por ejemplo. Si no, o sea, me quedo colaborando, cocinando en el comedor, le doy de comer a un montón de gente, en vez de ir a trabajar al campo súper explotado. Hoy eso lo destruyeron, no hay límite a la destrucción del salario. Son 78.000 pesos mensuales. Ahora, el gobierno fracasó mucho, porque pensemos que cuando asumió Milei, más o menos, el número redondo eran 1.100.000 este tipo de planes. Hoy son 950.000, algo por el estilo. Se dio de baja, injustamente, a gente que, por ejemplo, fue a ver a su familia a Bolivia o fue a un velorio en Bolivia. Conozco casos. Y se lo da de baja. Pero casi es igual que antes. Sí, hay un informe. Claro, no era para que entraran al trabajo. Si vos entras al trabajo, inmediatamente perdés ese ingreso porque te cruzan los datos. Quiere decir que casi nadie consiguió trabajo registrado bajo el gobierno de Milei. Es decir, es un testimonio Muy brutal. muy claro del fracaso del gobierno de Milei, porque durante 2 años y medio, casi ya de gobierno, nadie pudo ingresar al trabajo formal. Porque si no, tenía que haber bajado naturalmente, tenía que ir decantado naturalmente. Lógico. Esto que dice Gabriel, hay un informe de la jefatura de Gabinete de Ministros que tuvieron que presentar frente al Congreso, donde les preguntan sobre esto y tienen que presentar las estadísticas. Y para junio de 2025, la cantidad de exbeneficiarios del programa Volver al Trabajo que se habían insertado en el mercado laboral eran el 0,17% del total. Claro. Que ilustra perfectamente ese fracaso. Ahora, lo importante es que el movimiento piquetero va a dar pelea, no están en las casas tranquilos, sino que están firmes, con voluntad de pelear, como veíamos en los videitos de las compañeras. Y mañana hubo asambleas la semana pasada, por ejemplo en Onza, en Retiro, en Quilmes, Loma de Zamora, y así por todo el país. Y mañana hay una jornada nacional de lucha, un piquetazo con ollas populares, con movilización de las y los compañeros de distintas organizaciones sociales y piqueteras que van a estar dando pelea contra el gobierno de Milei y esta medida espantosa. Así que todo el apoyo a los compañeros. Bueno, vamos a Pasamos flotilla. a la flotilla. Flotilla y sí, cuestión Palestina, Medio Oriente, internacional. Bueno, como ya informaron, y Tengo a Pablo vamos ya. a ver el video de Pablo Nuestro en un rato. corresponsal exclusivo. Qué lujo este programa. Sí, pero si no se suscribe, no No lo pueden ver. lo puede ver. Así que lo Pablo mostramos. viajó ayer, como decía antes Gabriel, a Barcelona. En una semana, más o menos, es que sale la flotilla. Están ahí una semana en Barcelona de preparación de diferentes cuestiones que tienen que ver con ¿Verdad? cuestiones. El video lo pasamos ahora. Vamos a hacerlo ahora, dale. Hacemos Bueno, ahora. dale. Ahora. Lo mandamos a Saludito de Barcelona, Pablo. que se vea. Sí, dale. Hola compañeras y compañeros, bueno, quería contarles que ya estoy acá en Barcelona para sumarme a la flotilla Global Sumud junto con la delegación argentina. Obviamente no voy a estar por el próximo mes y medio, 2 meses, no tenemos claridad cuándo vamos a estar tornando, pero va a estar Luciana reemplazándome, como ya lo sabrán, bueno, obviamente junto con Gabriel, con Juliana. Contarles que
A partir de mañana empiezan los preparativos, vamos a tener un par de cursos el día de mañana. Los próximos días van a ser muy intensos porque nos vamos a estar preparando para efectivamente el 12 poder salir, partir hacia Gaza. Ustedes saben muy bien, esta flotilla es una flotilla humanitaria, es una flotilla internacionalista que busca quebrar este cerco, este bloqueo criminal de parte del Estado sionista, del Estado de Israel contra el pueblo gazatí, contra el pueblo palestino. Es una acción criminal la del Estado sionista, el falso acuerdo de paz que se firmó el año pasado. Los palestinos lo siguen padeciendo porque la ayuda humanitaria no llega, porque siguen los crímenes, porque continúa el genocidio, porque continúan los asesinatos, y no solo de parte del imperialismo, no solo de parte del sionismo, sino también del imperialismo, que ahora están extendiendo esta política genocida contra el pueblo gazatí al resto de Medio Oriente, como lo estamos viendo en el sur del Líbano y como lo estamos viendo todos los días con los bombardeos criminales contra Irán, contra el pueblo iraní. Entonces es muy importante que esta flotilla llegue, vamos a hacer todo el esfuerzo para poder llegar a Gaza, y es muy importante la difusión, que se conozca que efectivamente hay un colectivo de más de 70 flotas que van a estar saliendo para Gaza, y necesitamos el acompañamiento, la difusión, las movilizaciones. Hay una movilización muy importante el 11 que va a tener escala internacional, la tenemos que difundir, le tenemos que dar masividad para que se coloque bien alto que continúa el genocidio en Gaza y que lo queremos frenar. ¡Viva Palestina libre! Bien, bueno, todas estas preparaciones obviamente que tienen que tener en relación a que creo que Pablo nunca subió un barco, y quizás muchas personas más. O sea, estas flotillas están constituidas por, obviamente la idea es que haya personal médico, personal obviamente que sepa de cuestiones náuticas, y también activistas y personalidades con la idea de darle visibilidad a, justamente a lo de la flotilla. Yo quería contar un poquito, primero, arranco, esta flotilla que va a salir en abril, es la flotilla más grande de la historia, eso es muy importante. Participan más o menos 51 países en mandar integrantes, va a haber más de 3.000 participantes y más de 100 barcos. O sea, la anterior, que había sido la más grande, la Sumudo anterior había tenido 42 barcos, más del doble de la cantidad de barcos. Y bueno, esto es muy importante porque hace muchísimos años que, ahora voy a contar un poco la historia de la flotilla, pero que estas flotillas no logran llegar a Gaza. Obviamente las flotillas lo que llevan es principalmente ayuda humanitaria. Por supuesto que eso no va a resolver los problemas humanitarios de Gaza, donde imagínense que está entrando menos del 50% de lo mínimo que debería entrar para que no haya hambruna, que en un momento, no sé si recuerdan, pero tenía que mirar a la cámara, perdón. Pero estoy acostumbrada a no mirar a la cámara. El año pasado hubo el falso cese al fuego. Ahí supuestamente Israel se había comprometido en dejar pasar una cantidad de ayuda humanitaria que por supuesto no lo está cumpliendo, como tampoco está cumpliendo obviamente lo del cese al fuego. Bien, entonces llevan ayuda humanitaria, llevan personal médico, llevan comida y materiales médicos que obviamente, como decía antes, no van a resolver los problemas, pero sí son una forma de poner sobre el tapete que Israel y Estados Unidos están llevando a cabo este genocidio al pueblo palestino. Entonces, estas flotillas, esta es más o menos la flotilla 15 o 16 que sale. La primera flotilla fue en 2008. ¿Por qué en 2008? Porque en 2007 fue cuando Israel estableció el bloqueo a la Franja de Gaza, el bloqueo total. Si bien venía teniendo un control total, en 2005 Israel supuestamente retira de la Franja de Gaza y controla todas sus fronteras. Es decir, las personas en Gaza no tienen aeropuerto, no tienen fronteras propias, pero en 2007, porque a partir de que la fuerza política Hamas gana la elección, realizan este bloqueo que no dejan entrar nada. En 2008 llegan 2 flotillas que logran entrar a Gaza. Fueron las únicas 2 que lograron entrar a Gaza, llevaron ayuda humanitaria, se quedaron. Un dato también interesante de estas flotillas es que, salvo estas últimas, la del año anterior y la de este año, son flotillas generalmente compuestas por personas de los países del primer mundo, de europeos, de estadounidenses, por ahí de australianos, neozelandeses, etc. Pero el movimiento global de solidaridad con el pueblo palestino y contra el genocidio que viene creciendo desde el 7 de octubre del 2023 para acá, ha hecho también que estas flotillas
participen muchas más personas de diferentes países, como Argentina, que vamos a mandar esta delegación, que va, bueno, nuestro compañero Pablo Giachelo, van otros compañeros y compañeras del Frente de Izquierda, va, por ejemplo, el compañero Ramiro de Enred, que es un medio también independiente, que viene cubriendo el tema de Palestina en Argentina en estos últimos tiempos. Y bueno, comentar de estas 15 flotillas que fueron creciendo, fueron cada vez más, con más barcos. Hubo la primer flotilla de la libertad, o sea, hoy se llama flotilla Sumud, que significa resiliencia en árabe, pero es como una extensión de la flotilla de la libertad, que la primera fue en el año 2010. Esta flotilla de la libertad es importante remarcar lo que sucedió porque muchas veces no se conoce, no se recuerda. Israel aborda el barco, o sea, Israel abordó todo, salvo todo de 2008, que llegaron todos los demás, enero de 2009, febrero de 2009, junio de 2009, mayo de 2010, primera flotilla de la libertad. Israel aborda y mata con armas de fuego a 10 activistas, la mayoría turcos, lo cual llevó a un problema diplomático importante entre Turquía e Israel durante muchos años, pero quedó totalmente impune esta matanza que llevó a cabo Israel. Por supuesto que dijo Israel, que fue en defensa propia. Flotillas que, obviamente, como dije antes, no ponían en juego ningún tipo de seguridad de Israel. Primero que no llevan armas, son flotillas humanitarias, ¿no? Bueno, que tenían aparte palos. en aguas internacionales suele suceder. Bueno, el atraco. Obvio, las detenciones son ilegales. Por supuesto son ilegales. que son en aguas internacionales. Porque incluso cuando no son en aguas internacionales. Es agua de Gaza, es agua palestina. Claro, es decir, incluso cuando son en aguas supuestamente bajo el control del ejército de Israel, eso también es ilegal. Sí. Bueno, por supuesto que nadie lleva armas en estas flotillas y incluso desde Israel dijeron, bueno, fue con palos y fuego que los atacaron. O sea, te atacan con palos. Bueno, lo mismo que sucede en Palestina, ¿no? Que les tiran piedras y ellos los matan. Bien, este barco se llamaba el Mavi Marmara, que es el que tuvo estas 10 víctimas por parte del ejército de Israel. Bueno, después hubo varias flotillas más de la Libertad. En 2011 la flotilla de la Libertad 2, en 2015 la flotilla de la Libertad 3, en 2016 una flotilla exclusivamente de mujeres, que yo debo decir que no lo sabía y me enteré preparando este informe. También todas en el medio abordadas o en aguas internacionales o en aguas de Gaza, que Israel dice que tiene control, y no han llegado, desde estas que llegaron en el 2008, ninguna de las flotillas. Después todos más o menos, me imagino que quienes ven el programa están al tanto de las flotillas que salieron en el 2025, donde estuvo Greta Thunberg, esta activista ambiental que se ha convertido también en una referente de la lucha palestina, y varias personalidades, muchos actores de Game of Thrones. No sabemos por qué, pero una gran parte del elenco de Game of Thrones apoya la causa palestina. Los artistas, la vanguardia. Sí, totalmente. Bien, bueno, y estas flotillas también sufrieron ataques. Hubo unos ataques que sufrieron en Malta de drones israelíes. Por supuesto, Israel no asume que fueron de ellos. Y bueno, la última flotilla del año pasado, que hubo también compañeros y compañeras de la delegación argentina, que estuvo Celeste Fierro, que fue una de las detenidas. Celeste Fierro, Ezequiel Perezini de Izquierda Socialista, y bueno, un compañero que le dicen Cascote. Cascote. De lo que era Quebracho, que ahora se llama creo que de otro modo, bueno. Todos fueron detenidos. Bueno, todos fueron detenidos y llevados a estas cárceles horribles y humillados. Además, en el medio siempre aparece algún jetón, algún ministro a insultar a la gente mientras está detenida en condiciones horribles, que igualmente, por supuesto que lamentablemente no le llegan ni a los talones a las condiciones de detención de las y los palestinos. Así que bueno, esta flotilla, obviamente que sean tantos barcos, ayuda a la posibilidad de que lleguen, porque obviamente es más difícil porque imagínense que vos tenés un barco, necesitas creo que 3 o 4 barcos israelíes para interceptar un barco. No es que con un barco interceptás un barco. Entonces eso hace también que haya más posibilidades de llegar. Y bueno, obviamente sería muy importante llegar para mostrar una forma más de mostrar lo que está sucediendo. Sí, donde el genocidio continúa. Por esto hablábamos recién, antes de empezar, que por más que ahora, bueno, la tensión, y está bien que esté puesta atención en Irán, porque es una guerra brutal del imperialismo y del sionismo contra Irán, pero en Gaza y contra el pueblo palestino, no solamente en Gaza, en Cisjordania, totalmente. Vos estuviste en Cisjordania hace poquito, continúa, y todas las medidas del Estado de Israel contra el pueblo palestino, que no solamente la acción militar, la acción jurídica, ¿no? Porque esto que
Vos también tenés preparado de esta pena de muerte. Sí, creo que lo nombraron un poco Sí. el programa anterior, pero bueno, para contar medio rápidamente porque no nos queda mucho tiempo, pero sí, el 30 de marzo se votó en el Congreso de Israel una nueva ley de pena de muerte, se votó por 62 votos contra 48, que es, si bien no lo dicen los papeles, es, todo el mundo dice, una ley de pena de muerte contra los palestinos y las palestinas. En primer lugar porque es, en Israel funciona un estado de apartheid. ¿Qué significa? Que hay leyes para judíos israelíes y leyes para árabes palestinos. Ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Exacto, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los palestinos en Cisjordania, en Gaza es otro tema, los palestinos en Cisjordania los juzga la ley militar, no la ley civil. O sea, ese es tremendo. Y fíjense, Para la legislación internacional, Cisjordania, Israel no tiene sobre Cisjordania el derecho de establecer su legislación. No, claro, son los territorios ocupados de Cisjordania después de la guerra del 67. Claro, Exacto. digo, para tener, es una medida sobre un territorio que no le es propio. Sí, sí, totalmente. Imagínense estos tribunales militares, cada vez que juzgan a los palestinos, el 99% de las veces lo dan culpable. Entonces, que ahora se habilite esta pena de muerte, que de alguna manera ya estaba habilitada la pena de muerte, pero con esta ley lo que hacen es que es más sencillo dar pena de muerte. Pero un dato que me pareció súper significativo es que la última vez que aplicaron la pena de muerte en Israel fue a Adolf Eichmann. Un criminal nazi. Claro. En 1962. Esa fue la última vez que aplicaron la pena de muerte. Y ahora lo retoman para aplicarla contra los palestinos. Entonces tenemos que el 99% de las veces que los tribunales estos militares los dan culpables a los palestinos. Esta ley además ahora permite, porque la ley anterior decía que tenía que haber unanimidad en un tribunal, ahora no es necesaria unanimidad. Con 2/3 ya pueden darte pena de muerte. Además, a los 90 días se tiene que llevar a cabo esa pena de muerte. Además, no hay posibilidad de perdón o de apelación. Es decir, que 1 más 1 es pena de muerte para un montón de palestinos. Y aparte es la pena de muerte por ahorcamiento. Bueno, sí, ese es un dato brutal. Además, varios ministros y miembros del Congreso israelí empezaron desde el año pasado a ir al Congreso con unos pines, con una horca dorada, y después de que se votó esto, festejaron Ben Gvir, que es uno de los máximos exponentes de la derecha israelí, brindando con champán la pena de muerte. Pero lo que me enteré que no sabía es que... Es un detalle menor, pero en la pena de muerte hay una diferencia de que te ahorquen y te fusilen. Bueno, me van a matar, ¿qué diferencia hay? Pero el significado de fusilar, por ejemplo, cuando a Saddam Hussein lo tienen que ejecutar, sí, él pedía que lo fusilen. ¿Por qué? Un tema de guerra. En cambio, lo otro es como te rebaja la categoría del tipo de asesinato que te cometen, ¿no? Pero yo creo que esto es importante. Nosotros tenemos un debate en Argentina. Vamos a un juicio contra Vanina Biasi. El juicio que presentamos un montón de testigos espectaculares. Después podemos desarrollar otro programa. Pero sí, yo soy una de las testigos, espectaculares y Luciana. Como Luciana, tan espectaculares como Luciana. Pero digo, ¿cuál es la denuncia? Que actúa como un Estado racista. Y esto no es un Estado racista. O sea, vos tenés una ley, como que en Argentina se pone una ley en el Congreso que diga, si vos sos, no sé... Si cometiste un delito, pero sos morocho, claro, claro. O sea, a la horca. Sí, sí. tiene que ver con que no es el tipo de delito, sino que él lo hace. Claro. Sí, es el delito de autor. Sí, para acá del Grupo Nacional. Es un delito totalmente, es una pena totalmente contra los palestinos. Pero sobre el tema de la horca, lo que decía, un dato interesante que me enteré ayer, es que el proyecto inicial era con inyección letal, como es en Estados Unidos. Y la Asociación Médica Israelí se negó a participar o sea, dijeron literalmente, no vamos a ser los verdugos del Estado, y se negaron a participar. Entonces se va a hacer esto con la horca, que además me enteré que 3 personas a la vez activan una palanca para que después ninguno se sienta culpable, para que el verdugo no tenga... Es como el fusilamiento que todos tienen varias de fuego menos uno. Exacto. Es el horror. Y después se indignan de que se lo compare con el nazismo. Bueno, Sí, claro. eso, Y un dato más de esta ley, y con esto termino, es que la ley también ahora habilita la pena de muerte en las cortes civiles, lo cual incluiría, en las cortes civiles podría incluir a activistas y ciudadanos israelíes y de Jerusalén ocupada
que son antisionistas o que luchan contra lo que está haciendo ahora Israel, no necesariamente antisionistas, pero se extiende también a eso, es decir, que es principalmente contra palestinos, porque son quienes son juzgados en las cortes militares, pero también podría ser extensible a otro tipo de ciudadanos, porque supuestamente es una pena de muerte, es por asesinato, cuando incluya... pero lo voy a leer porque no quiero... es así. Todo aquel que haya matado a un ciudadano israelí o residente con el objetivo de rechazar la existencia del Estado de Israel. Eso sería lo que te da pena de muerte. Entonces, bueno... Y ahí abren la ventana, claro, es una forma de tratar de silenciar No, cualquier... pero aparte, ¿cómo se dice en Jordania? Manda un colono, que es ciudadano israelí. Claro. Un colono te saca a tu casa, que es lo que pasa, digamos, es lo que no es la cotidianeidad. Va un colono israelí a sacar de la casa un palestino, cuidado por todo el ejército israelí. El colono se defiende. Entonces uno puede interpretar que la defensa de palestinos contra el colono pone en riesgo al Estado de Israel o no sé qué corno. Totalmente. Es eso, exactamente. Está tipificado para ese tipo de hechos. No, por eso lo que dice, si bien no lo dice al pie de la letra, es, como dice Gabriel, está tipificado contra los palestinos y está tipificado contra cualquier persona, incluso estos activistas israelíes que están lado a lado con los palestinos. Después, otros 2 datos que me parecieron terribles es que del 7 de octubre del 2023 para acá hay registrado que 98 palestinos murieron en las cárceles de Israel por torturas, falta de atención médica y hambre inducida. Si de alguna manera... Hay una pena de muerte, de hay hecho. una pena de muerte que ya está ocurriendo. Y lo último que digo, creo, es que esta ley, como dije, se votó el 30 de marzo, pero ya desde febrero empezaron a construir un centro especial porque quienes van a la pena de muerte, habría como un pabellón especial que ya lo empezaron a construir en febrero. Entonces, bueno, se están preparando. Sí, pues muchos dicen si se podría aplicar retroactivamente. Bueno, hay todo un debate, vieron, no era lo último que iba a decir, porque hay todo un debate sobre los que están detenidos Lógico. como terroristas por Claro. el 7 de octubre. Porque, ¿qué pasa? Las personas de Gaza no están bajo el régimen de corte militar porque Israel no No ocupa, controla claro. el territorio de Gaza. Entonces, los detenidos de Gaza por el 7 de octubre tendrían que ir a una corte civil. Y esta ley habilita que la corte civil haya pena de muerte. Pero las leyes no se pueden aplicar retroactivamente. Entonces, hay un nuevo proyecto que van a presentar en estos días en el Parlamento israelí para hacer una excepción y hacer un tribunal especial para poder darle pena de muerte a los que tienen detenidos por la acción. Es la Es una excepción que locura. confirma. La regla es que Claro. no, la excepción es con los palestinos. Claro, exacto. Bueno. No, una locura. Gravísimo. Vamos a Terrible, seguir este gravísimo. programa, lo que pase con la flotilla. Sí, tenemos así- nuestro enviado especial. así Que Sí, Pablo que- nos va a ir mandando videos. Pablo bueno. siempre está presente, lo vamos a traer todos Aunque no los lo veamos, programas, Pablo siempre está. para que nos vaya siguiendo el diario de viaje de la flotilla. Bueno, que ya estamos, sí, pasados de hora. Ya Nominaciones. estamos, nominaciones. Bueno, miren, Petovela va de suyo después de todo lo que acabamos de denunciar, el ataque al movimiento piquetero, la persecución, los comedores vaciados, ahora le cierran el programa social, etcétera. Petovelo, sos muy mala persona, no te queremos nada y te nominamos. A 14 de la noche. Yo tengo un nominado que creo que no le llega a los talones, pero es importante. ¿Quién? Es importante estar nominado también, ¿viste? Obvio. Que es Sharif Menem. Sharif Menem, al parecer, es un asesor de Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Tiene 24 años, este es su primer trabajo registrado Bueno, como asesor. muy bien que Y está el Banco trabajando. Nación le dio un crédito de $250.000. Aparte, esto apareció en una nómina de como 50. Sí, sí, por supuesto no es el único, pero Bueno, este es realmente es muy, muy ¿a dónde fue más vivo? llamativo. Porque muy al Banco Nación le prestaron plata a las dos Una viejitas. jubilada. Claro, Sí. Hay que seguir el ejemplo de Adorno. Igual que las viejitas no tenían maguita, pobre. Esto venir a terminar con la casta es una cosa impresionante. Sí, lo de este muchacho. Se Uno fuerte. pidió como $400.000. No sé, es una locura. La guita. La Y guita. aparte, si salía la ley de base, la privatización de Banco Nación. Claro. Sí. ¿Quién les daba el? No, vos primero te dicen, vos cuando. El tipo gana 3 palos, que es un buen sueldo, Sí. pero no te habilita. Es el doble. Mejor. Bueno, pero es un buen sueldo, pero no te habilita a pedir ese no, por préstamo. supuesto. No. $250.000. No existe. No, una locura. ¿Vos tenés Bueno. nominados? Yo no tengo nada, ese es el trabajo. Ayer fui a la cancha, no pude trabajar con el tema. Qué vago que está Gabriel. Decir que estamos nosotras acá para hacer los deberes. No, lo vamos a nominar al gobernador de la provincia de Salta, Gustavo sí. Sanz.
que está en la porquería total. Acá ya dijimos, es de los principales colaboradores con el gobierno de Milei, le vota todo, y salió a hacer declaraciones bastante graciosas, digámoslo, porque frente a críticas que pueda haber por su alineamiento tan brutal con Milei, salió a decir que, bueno, que si el peronismo seguía así, se iba a la izquierda, se iba a confundir con el Partido Obrero, lo cual habla de que el tipo nos conoce. En la provincia le mandamos saludos a todos los compañeros, tenemos un Partido Obrero con mucha tradición, inserto en todos los movimientos de lucha, y nos sufre bastante. Entonces, como lo quiso hacer el recurso por la exageración, citándonos, y le decimos a Sáenz que no, que el peronismo no le llega ni a los talones al Partido Obrero, por eso lo incluye a él, y por eso no hay ningún sector que haya salido a enfrentar como nosotros toda la barbarie de este gobierno del horror. Entonces nominamos Yo creo que todas muchacho. las compañeras y compañeros Sí. del Polo Obrero nos van a apoyar para que Beethoven, las 14 toneladas se las demos En nombre Sí, de todos los sí. compañeros y las y compañeras. de todo el movimiento piquetero. Sí, Obviamente no lógico. solamente y del pobre Polo Obrero. al menos el chico, viste, tiene su casa propia, tampoco vamos a... Tenemos varios años para tirarle algunas Vamos a toneladas. escucharle... Pero contra Petovelo, con Vamos todas. a las Vamos a 14 Petovelo. toneladas. Mis primeras 14 toneladas. qué emoción. Hermoso. Bueno, nos vamos. Bueno, nos vamos. Compartan el programa, denle me gusta, eso siempre dice Pablo, pobre. No Sí. Prenden la campanita. Campanita, Sí. nunca sé que era campanita, pero pongan la campanita. Es una campanita, Para literal. mí campanita es la de... Haz un dibujito que te aparece en el YouTube. Hay que ¿Cómo se llama? La de Peter Pan. La de Claro, Peter Pan. sí, esa también No, es. esto es para que te aparezcan las notificaciones, estés al día, al tanto de todo lo que produce Prensa Obrera y su canal de YouTube, que es un montón. Así que bueno, suscríbete, la campanita, y nos vemos el lunes que viene a las 20 horas. Chao.